Él venía y presentaba otra opción. Creo que en la sociedad hemos perdido el arte de poder hablar y comunicarnos con alguien que piensa completamente diferente que tú y respetarse. Hola amigas y amigos de Voz, queremos darle la bienvenida a Vivas y Plenas, este espacio acogedor que hemos preparado especialmente para conectar contigo. Charlie Kirk no fue simplemente un líder político, fue una voz firme y clara que desde muy joven se atrevió a levantar la bandera de la verdad y de los valores bíblicos en tiempos de confusión. Su vida nos inspira a creer que, sin importar la edad, cuando se vive con propósito y convicción, se puede dejar una huella profunda en la sociedad. Hoy lo recordamos con gratitud por el legado que deja, una pasión inquebrantable por la libertad, la valentía para defender principios eternos y la esperanza de que nuevas generaciones se levanten con la misma determinación. Su ejemplo nos desafía a no callar, a vivir con fe y a seguir sembrando impacto duradero en cada espacio donde Dios nos coloque. En esta edición especial nos unimos como mujeres de convicción y de fe para honrar la vida y la voz de Charlie Kirk, un valiente mensajero de la verdad y defensor de los valores que dan forma a nuestras familias y a nuestro futuro. Aunque sentimos su partida, hoy elegimos celebrar la luz que portaba, el mensaje que proclamó y la inspiración que nos deja. Este espacio está dedicado a recordarlo con gratitud, a levantar en alto los principios por los que vivió y a declarar que su legado seguirá brillando en nosotras y en las generaciones por venir. Gracias por estar conmigo hoy, Vivas y Plenas. Para mí es un galardón y un regalo muy grande poder procesar la vida de Charlie Kirk con ustedes hoy día. Sarai, quiero preguntarte, ¿qué significa para ti el legado de este líder joven que defendió valores bíblicos con tanta valentía? Pues para mí yo creo que tiene ahorita mucho significado porque él es una persona que ha impactado a los jóvenes adultos y ahorita tengo yo a mis 3 pequeños en esa etapa donde estaba teniendo una plática con el mayorcito y me decía que él empezó a entender más acerca de la política escuchándolo a él, porque realmente en nuestra cultura latina no tenemos mucha sabiduría o entendimiento muchas veces de lo político. Es difícil educar a nuestros hijos en esa área, entonces pues se quedan como en el aire, ¿verdad? Teniendo que buscar algún recurso donde ellos puedan aprender, porque platicábamos mientras que preparábamos este segmento de que los jóvenes adultos y los jóvenes tienen ahorita una hambre de querer saber la verdad. Así es. Y porque viven en un mundo donde es muy como fantasía, ¿verdad? Que no es realidad, o sea, lo que ven en las pantallas constantemente. Muy virtual. Sí, o la gente tratando de ser joven para ganárselo, de ellos lo que quieren es algo real, algo orgánico, algo verdadero, algo que los saque de esa fantasía. Entonces, para mí se me ha hecho algo muy importante, una voz que ha impactado a mis propios hijos para bien, educándolos en algo que es bien importante, ¿verdad? Saber de que no nada más ser como observadores de esos puestos de influencia, sino decir en qué manera puedo yo tomar un paso y tomar responsabilidad por lo que está pasando en el país donde yo vivo y donde van a vivir mis futuros hijos, ¿verdad? Wow. Eso es algo bien importante. Me parece muy interesante lo que dijo Sarai, porque siento yo, al igual que tú, Sarai, concuerdo completamente que hay un espacio entre la iglesia, que sí muchos de nosotros estamos creando a nuestros hijos, ¿verdad? En los caminos de la fe, de Dios, de la palabra. Tratamos, ¿verdad? De llevarlos a institutos de fe o no sé, o colegios religiosos o cristianos, a donde se le enseñe, ¿verdad? Los principios de la fe. Pero realmente siento yo que hay una desconexión entre la iglesia y estas instituciones de fe, pudiéramos decir, o de proclamar la verdad, y lo que es las cortes, a donde las decisiones están tomando lugar. Y tristemente, nos guste o no nos guste, ese espacio se llama política. Exacto. Entonces, podemos decidir quedarnos con los bracitos cruzados,
como hacemos muchísimas veces, y no hacer más nada, no salir de nuestra... Porque en la iglesia es bonito, porque todos pensamos igual, pues qué padres, Alice en el País de las Maravillas. Pero ese no es el mundo real cuando paramos afuera muchas veces, ¿sí o no? Sí. En los colegios, etcétera, de nuestros hijos. ¿Cuáles son algunos de los retos en las escuelas, por ejemplo, que te preocupan a ti y a donde Charlie Kirk pues, fue una voz de luz? Yo creo lo que les están enseñando, que ellos dicen que es la verdad, o tu verdad, o lo que sigue tu corazón. Tantas cosas que no son basadas en los valores que nosotros estamos tratando de inculcarle a nuestros hijos. Entonces, para nosotros eso ha sido un reto, pero también nos ha abierto los ojos de la importancia de la comunicación entre la familia, de poder tener esas pláticas difíciles, incómodas, donde nuestros hijos pueden venir a hablar con nosotros y que saben que nos pueden preguntar, no importa el tema, sino que de esto se está hablando en la escuela, mi maestra dijo, mis amigos dicen, mami y papi, ¿ustedes qué piensan? Y no traer ese sentimiento como de culpabilidad o hacerlos sentir mal, o el shame, ¿verdad? De que, ¿por qué estás hablando de esto? No, o sea, y creo que Charlie Kirk hacía eso muy bien, de el hablar, el comunicar las diferencias. Incluso, por ejemplo, las amistades de mi hija, que es la que tiene 12 años, varias de ellas no tienen las mismas creencias, varias de ellas no tienen los mismos valores, pero le hemos enseñado, tanto a ella como a los niños, el respeto, cuando uno está de acuerdo en estar desacuerdo, pero te voy a respetar y te voy a amar igual. Simplemente que tú piensas diferente a como yo pienso. Y creo que ahorita en la sociedad y en la escuela, eso ha sido uno de los retos más grandes, porque ella a mí me ha platicado que, por ejemplo, a ella le hacen preguntas y ella contesta con lo que ella cree, y a ella le han dicho, entonces tu mamá está bien mal. O sea, algo le pasa a tu mamá, algo le pasa a tu papá. Y ella me dice, es que yo les he dicho que no te pasa nada y no tienes nada mal. Pero yo le he dicho, ahí hay que respetar. O sea, tú nada más, no te pongas al mismo nivel, ¿verdad? Y el entender de que uno no sabe lo que no sabe. Ahí está. Literal. Uno solo puede decidir y tomar decisiones en base en la información que tiene. Sí. A la información que no tiene. Y es lo que me encanta que hacía Charlie, o sea, como que él se estaba dando cuenta, hay una gran necesidad en esta generación de falta de comunicación correcta, información correcta, y o sea, si lo escuchas, tenía una pasión no de estar como peleando o tratar de convencerlos, sino realmente quería él que ellos pudieran entender y saber, o sea, lo que tú piensas que es verdad no está correcto, pero no, lo hacía de una manera muy sabia. Así es. Y él tenía demasiado conocimiento y decía, ay, ¿cómo ir a contestar esta pregunta, verdad? Sí. Ni yo sé cómo contestar esta pregunta. Y contestaba de una manera tan suave, tan natural. Sí. Y tú veas las expresiones de los muchachos como que se quedaban así sorprendidos. Pero yo pienso que a la misma vez era un llamado y una unción que él tenía de comunicación de una manera que como que les abría los ojos. Así es. ¿Verdad? Y me encanta porque realmente ahorita nuestros hijos están siendo bombardeados. Correcto. Y porque hay un poder en la comunicación, como decía Mayra. Entonces, todo el mundo está tratando de agarrar la atención de nuestros hijos porque realmente las compuertas del alma son los ojos y los oídos. Sí. Entonces, todo lo que entra por esas dos compuertas va a afectar el alma. Wow. Y en cambio, vas a ver que va a afectar las vidas, las acciones, que aquí pudimos ver en estos dos muchachos, como en Charlie, como el que también le quitó la vida, que lo asesinó. Y dices tú, ¿qué creencias habrá tenido ese muchacho en su cabeza? O sea, ¿qué cosas entraban en las compuertas de sus ojos y sus oídos que lo llevaron a tomar esa decisión? De decir, si esta persona no cree lo que yo creo, lo voy a eliminar. Así es. O sea, qué importancia saber y guardar las compuertas de lo que nos está entrando y afectando el alma de nuestros hijos. Así es. Es poderoso. Es muy poderoso. Y es muy buena pregunta lo que tú te haces. ¿Qué pasaba en la mente y el corazón de ese niño? Charlie era un esposo
Se casó con una muchacha que fue reina de belleza, con una muchacha de principios y de valores, como las hijas que nosotros queremos criar, así mismitito. Queremos, ¿verdad?, que sean nuestras hijas todas princesas llenas de valores y de principios. Y en eso estamos. Y él tenía también 2 hijitos, un varoncito y una hembrita, y los dejó muy pequeñitos. Y no sabemos ni si se va a acordar de él realmente, porque son pero tan tiernitos. Pero realmente el muchacho que le quitó la vida, al fin y al cabo, es un muchacho que tiene el prototipo, y por eso vamos a hablar más de esto, de el tipo de persona que Charlie quería alcanzar. La persona que no tenía a lo mejor brújula, como dijo Mayra, que no sabe. O sea, a lo mejor no es una persona que no sabía, obviamente, que no tenía el entendimiento de lo que es la verdad, los principios, los valores. Y la verdad no es algo que podemos cambiar nosotros. ¿Verdad que no? O sea, la verdad es la misma, ¿verdad? Sí, no hay nada nuevo bajo el sol. Las verdades son la verdad desde el principio hasta el fin, ayer, mañana y siempre. Y nada que nosotros podemos hacer lo va a poder cambiar. ¿Verdad que sí? Cielo y tierra pasarán, dice el proverbio, ¿verdad? Pero lo que Dios, los estatutos de Dios, pues desde el principio, esos no. Y entonces hay una brújula, nos guste o no nos guste, ¿verdad? O sea, tenemos la creatividad y nosotros la libertad y el libre albedrío en esta vida para decidir, ¿verdad? Para tomar muchísimas opciones de cómo criamos a nuestros hijos y cómo no. Pero tenemos que tener mucho cuidado cuando vemos lo que estamos viendo, ¿verdad? Sí, yo creo, Flor, yo voy a ser completamente sincera, porque aquí en Vivas y Plenas siempre venimos con la verdad por detrás y la sinceridad. Quizás yo antes de su muerte había visto uno que otro video, pero no sabía exactamente mucho de la vida de Charlie, como después que murió, que me di a la tarea de investigar. Y pude ver que el fenómeno, por decirlo así, de Charlie es porque él vino a hablar a una generación que estaba siendo solamente alimentada por otra voz. Así es. Y había una necesidad de esa generación, de los jóvenes adultos, de recibir y de buscar la verdad. Entonces, él se activó en traer esa voz a las universidades, porque yo he escuchado de muchas mamás, mi hija está en su último año de high school y va a la universidad y estamos como muy emocionados con eso, pero he escuchado muchos papás que me han dicho, oye, mi hijo era de una manera, fue a la universidad y volvió completamente cambiado. Y no para bien, sino para mal, ¿no? Entonces, en las universidades, y lo comentábamos ayer cuando nos estamos preparando, siempre hay personas con una voz muy activa para traer y para una agenda muy fuerte. Esa agenda muy fuerte hacia los muchachos. Siempre ha existido, ¿verdad? Pero últimamente lo estamos viendo más fuerte y son más vocales. Entonces Charlie trajo esa otra parte a estos campus universitarios para que los muchachos también pudieran escuchar y ellos tomar una decisión en cuanto a lo que es verdadero y lo que no. Wow, él trajo la alternativa. La alternativa. Me encanta. Sí, era a veces irreverente, porque sí lo era, pero yo creo que el Señor le dio esa manera de ser, porque a veces tenía que hacerlo así para poder traer y ser firme en lo que sus convicciones y la verdad que traía. Así es, muy bien dicho. Sabes, él nunca iba a retar a nadie, él se sentaba en su postura de estoy listo para debatir, porque es lo que él hacía y se había preparado. La gente hacía fila. Hasta fila, es decir. Para hacerle preguntas. Es decir, ahí vemos el hambre, como decía Saraí, el hambre que esta generación de jóvenes adultos tiene. Porque, ¿qué pasa? Cuando están en edad escolar, sí estamos las mamás allí, ¿verdad? Esa voz y la familia y la comunidad trayendo esa información o lo que queremos impartir a nuestros niños. Pero ya cuando entran en esa edad adulta, ya ahí no podemos estar nosotros encima de ellos. Imposible. Pero hay otras personas que se están tomando esa influencia, ese espacio de influencia. Y Charlie Kirk trajo esta parte también de traer una influencia positiva y de la verdad, de los valores. Así es. Sí. Así es. Y además con ejemplo. Exacto. ¿Verdad? Sí, porque su vida es un ejemplo. Hablamos algo muy interesante en nuestra reunión de planeamiento para este programa en específico, porque vemos a través ya de décadas que muchísimas universidades por todas las Américas, no solo Norteamérica, sino Centroamérica y Sudamérica, en toda Latinoamérica también hemos visto un adoctrinamiento en lo que es el socialismo, el marxismo,
Y esto ahora es que estamos viendo, diría yo, después de décadas de permitirlo, como dijo Ibe perfectamente, que ya no podemos estar, cuando nuestros hijos van a la universidad, ya no podemos estar arriba de ellos, de toda la retórica que se les está enseñando todo el tiempo. Y estos profesores, que muchísimas veces hay muchísimos ateos y muchísimas veces tienen unas creencias, unos principios y unos valores muy contrarios a lo que nosotros en la casa hemos intentado inculcar y cómo hemos intentado crear a nuestros hijos, y vienen con una agenda totalmente diferente. Y Judy, tú sacaste un punto muy interesante, que es que ahora, décadas después, porque esto no viene de ahora, esto no empezó ahorita, esto ya lleva mucho tiempo que lo vamos permitiendo, dando de cordelejo a este tipo de enseñanza, de ideología, que sabemos que no funciona, porque vemos a Cuba, vemos a Venezuela. Ahí está. Sí, yo siento que las universidades han ido como adoctrinando en esas creencias. Y no viene de ahora, viene de hace muchos años, y ahora pues con todo pues han resurgido más, y pues hay personas que siguen creyendo en eso, pero pienso que en el caso de Charlie traía como esa otra perspectiva de no solo conozcas esta opinión o esta creencia, yo te estoy presentando otra opción para, como dijo Ivette, o sea, escoge tú quién habla la verdad, o sea, de qué quieres creer, pero no es solo hacer creer una sola versión, sino, ok, aquí te tengo otra verdad, aquí te tengo la verdad, compara tú cuál es tu decisión. Entonces creo que lo que él traía era una voz fresca y una respuesta a preguntas que los muchachos, pienso que tal vez las colas por hacer era, o sea, necesito preguntarte, pero también necesito que escuchen lo que pienso. Quiero que escuches y quiero que tú me des tu opinión. El punto de vista. El punto de vista, o sea, creo que traía ese punto de vista que no se ve en las universidades y que es una forma, digo yo, como de adoctrinar a los jóvenes adultos en creencias y en cosas que en realidad a la larga no han funcionado. No han funcionado, pero la forma en que lo plantean no te hace ver, o sea, usar tu lógica y tal vez decir, o sea, ¿cómo hablas de eso cuando no ha funcionado en esos lugares? Pero ¿de qué forma te lo están planteando, que me están adoctrinando a muchachos sabiendo que eso no funcionó? Entonces, eso yo creo que es lo que hay que tener cuidado. Y si ya cuando son jóvenes adultos, pues uno de papá no puede estar como arriba de ellos, encima de ellos, claro. pero sí hay fundamentos, sí hay cosas que se tienen que estipular en tu casa. Literal. Y ya ellos toman la decisión, o sea, necesitan conocer la verdad. Bien dicho. Y si tú no conoces la verdad, tú no tienes un punto de comparación. Así es. Eso. Me encanta lo que has acabado de decir, porque realmente uno de las los primeros pasos que toma la ideología marxista es el ateísmo. Entonces es quitar eso del concepto de que hay que dar cuenta con nuestras vidas y nuestras decisiones a un ser superior. Entonces eso es lo primero que ellos cancelan, y hemos visto en la vida de nosotros, mi descendencia completamente cubana, la de Judy, la de mi chama favorita, la de Ibe, Venezuela, hemos visto las pruebas perfectas, lo tenemos comprobado que este sistema, pero seguimos y hemos permitido a través de las décadas este tipo de ideología en nuestras universidades, y pagamos por esto muchísimas veces. Enviamos a nuestros hijos y pagamos por este. Entonces, Charlie Kirk, como bien dijiste, vio un espacio que tenía una necesidad muy clara en nuestra generación, en nuestras universidades, porque lo que estamos viendo ahora es la cosecha de todas esas décadas de esa ideología. Y él fue estratégico. Porque él pudo haber ido en la ciudad y rentar un espacio para presentarse, pero fue directamente allí al campus universitario, en las áreas libres, siempre era al aire libre, y la evidencia de que había una necesidad y que los niños querían ser escuchados, pero también que le explicaran sus dudas, eran las filas de personas que hacían. Ahí no se le pagaba a nadie para que fuera a hacer las preguntas. Y así como habían muchachos que hacían preguntas sobre lo que Charlie hablaba, también habían otros del otro bando que también querían venir a retar. Entonces se daba una oportunidad muy bonita para un debate para que los muchachos pudieran estar allí y observar y tomar su decisión, también basado en la información que están recibiendo. No solamente información de un solo lado. Sí.
Súper interesante. ¿Saben que por ahí le dicen que él era, pues, racista? ¿Qué no han dicho? Que era racista, que... Y realmente yo vi muchos diferentes tipos de estudiantes venir a hablar con él. Vi afroamericanos, vi a homosexuales venir a hablar con él. Y él les daba la bienvenida a lo que es esa conversación de valores y principios. Le daba la bienvenida y les decía, ni el color me importa porque Dios no lo ve, Dios no ve colores. Y tampoco lo que haces en tu vida privada, personal o sexual tampoco me interesa. Aquí vamos a hablar de valores y principios y bienvenido a poder crecer en lo que es los valores y los principios de la verdad. Con esto vamos a tomar una pausa y regresamos con más de Charlie Kirk enseguida. Ahora regresamos con más para honrar la vida de Charlie Kirk y una de las muchas cosas que él hablaba, la ideología que se enseñaba en las universidades, en los colleges, como le decimos acá, y a donde él iba estratégicamente para hablarle precisamente, abrirle los ojos a estos jóvenes, a no ser adoctrinados. Saben que tengo primos que se criaron en Cuba, en la Cuba comunista, y ellos todas las mañanas tenían que marchar diciendo, pioneros para el comunismo, seremos como el Che. Si no están familiarizados con Che Guevara, pude entrevistar a la última persona que habló con él antes de su muerte y sus últimas palabras fueron, a mí como hombre me pueden matar, pero al movimiento que yo represento nunca, nunca lo podrán matar. Algo así, estoy parafraseando, ese es su último mensaje antes de morir. Y realmente estamos viendo que esta ideología sigue siendo enseñada en las universidades década tras década y estamos viendo que está creciendo una cosecha de juventud que pues cree en esto porque no tiene o no ha tenido la alternativa precisamente que ofreció Charlie Kirk en las universidades. Spiritual battle is coming to the West, and the enemies are wokeism or Marxism combining with Islamism to go after what we call the American way of life. And the American way of life is very simple. I want to be able to get married, buy a home, have kids, allow them to ride their bike till the sun goes down, send them to a good school, have a low-crime neighborhood, not to have my kid be taught the lesbian, gay, transgender garbage in their school, while also not having them have to hear the Muslim call to prayer 5 times a day. That's important. We want the American way of life, which is, by the way, Christendom. Christians, our sacrifice, our toil, our vision, the outgrowth of the scriptures gave us Western civilization. And this is where I think is a great rallying cry. Doesn't matter if you're Hispanic, doesn't matter if you're Asian, doesn't matter if you're black or white. Everybody, if you are Christian and Jesus Christ is your Lord and Savior, these two threats are combining forces to come after us. And it's time that the church stands and rises up against it. Yep. Algunas de nosotros hemos sido afectadas o nuestras familias directamente hemos sido afectadas por el marxismo y lo que estamos viendo ahora es un marxismo cultural en Estados Unidos a donde no puedes hablar algo que no sea, dicen, politically correcto, políticamente o diplomáticamente hablando, no podemos hablar, eso se llama un marxismo cultural porque sí es un adoctrinamiento y lo hemos sufrido en muchísimas de nuestras familias. Judy, hablamos un poquito de la familia, cómo tuvo que huir del comunismo, igual que la mía, igual que Ibe. Háblame un poquito de cómo fue eso. De lo que estabas hablando, del adoctrinamiento, o sea, es como una de las cosas que hace el comunismo es que te corta tu libertad de expresión o tu libertad de ser o de pensar diferente. Y, como le hicieron a Charlie. Y creo que sí, o sea, eso es lo que hace, o sea, o piensas como nosotros y aunque no pienses como nosotros, no estés de acuerdo, tú no tienes derecho a decirlo y lo tienes que hacer. Entonces, muy peligroso. Sí, es muy peligroso porque no hay una libertad de expresión, no hay forma de yo poder debatir, que era lo que hablábamos, que era lo que él se prestaba para esos debates. O sea, dime lo que tú piensas, yo te digo lo que yo pienso. Puedes no estar de acuerdo, pero yo te lo quiero decir. Quiero que escuches otras alternativas o otra verdad. Exacto. Y yo quiero escuchar lo que tú piensas de eso. Esas cosas en un país comunista no
pues no se hace. O sea, Exactamente. la gente vive con el temor de pensar diferente y aun cuando no estés de acuerdo, de tener que callar y hacer lo que te dicen. Y yo creo que eso es lo que muchas veces la gente no entiende. Piensan que son tal vez exageraciones. De nosotros. De exageración de nosotros o exageración de la gente que viene o tal vez para que le agarren lástima o tal vez no, porque eso no puede ser así, porque así no se lee, así no está. O sea, eso no es No lo han que- experimentado. No, lo han experimentado o es demasiado exagerado. Para poderlo creer. Sí, pero en realidad es la verdad. La verdad. Es la verdad. Cuando se juegan la vida en balsas para Es poder la llegar a la verdad, libertad, es la verdad. la O sea, libertad que está preservando O sea, Charlie nadie Kirk, que estaba hablando. arriesga O sea, su así se vida a empie- irse así en se una empieza. balsa que Por sabe gusto. que por gusto, o sea, nadie es. Mira, algo que hay que reconocerle es que ellos hacen trabajo de hormiguita. Van poniendo esa semilla primero, porque Venezuela tiene más de 25 años con ese régimen. Y Venezuela, a pesar de todo, aún sigue teniendo muchas reservas de minerales. Veintitantos años Riquísimo atrás era país. uno de los países más ricos de toda Latinoamérica. Y miren cómo lo han llevado a la ruina. Entonces, es prueba de que no funciona. Así es. Pero empezó con un trabajo de hormiguita de que era algo muy bueno, de que todos vamos a tener igualdad, de que todos vamos a estar iguales. Pero la realidad detrás de ese mensaje muy lindo que lo quieren presentar, ¿verdad? La igualdad, de que todos tengamos una comunidad donde todos disfrutemos de lo mismo. La realidad del asunto es que hay gente que se ha esforzado por años para tener lo que tienen y el comunismo te vende esta idea de que vamos a quitarle al que mucho tiene porque es el opresor, ¿verdad? Y le vamos a dar al que no tiene. Esta falacia de Peter Pan, que la realidad es que van a quitar, van a cortar, van a eliminar los procesos que ya están establecidos para que un país funcione, para que sí, tengamos todo lo mismo. La realidad es que multiplican la pobreza. Esa es la realidad. es. Veintitantos años atrás nuestros hermanos cubanos nos decían a nosotros, tengan cuidado porque así empezó Fidel. ¿Y qué decíamos nosotros? Ay, no va a pasar, no, eso Venezuela no no va es a una pasar. isla, aquí hay sistema. Y eso Aquí- pasó hace tantos años, eso no vuelve a y pasar la ahora. tristeza es que ahora yo escucho muchos hermanos aquí americanos diciendo, no, eso no va a pasar en América. Pero Igualito. está entrando muy sigilosamente, muy sutilmente. Y por eso es que personas como Charlie, que se levantaron para hablar y hablar firmemente con la verdad, están siendo atacados. Así es. Pero yo siento, en estos días yo escuchaba a una persona en redes sociales que decía, pues mira, entonces el arma que se forjó en contra de Charlie sí prosperó porque lo mató. Pero la realidad del asunto, esta persona contestaba, es que no, porque ahora se han multiplicado muchas personas más que se están levantando para hacer. Entonces, en realidad, lo que el enemigo quiso para mal, Dios lo está tornando para bien. Así es. Porque también su esposa está levantándose con una fuerza que de verdad es admirable. Claro que sí. Porque es joven, tiene viuda joven con niños pequeños, o sea, tiene mucho sobre sus hombros como para derrotarse. Y hemos visto una entereza en esta mujer que solo Dios la puede dar. Entonces, si nos están escuchando y si han escuchado ustedes estos mensajes muy adornaditos que han traído el marxismo y el comunismo, de una venezolana que lo ha vivido, que tuvo que salir de su país. Nadie sale de su país porque quiere. Está. ¿Quién va a querer dejar sus raíces, sus recuerdos, Su comida, su familia, música, su su gente, todo, tus bienes, para todo. irte a otro lado? Tu hogar. Miren el ejemplo de Venezuela. La diáspora venezolana está regada por todo el mundo. Los que se han quedado es porque no han podido salir o porque están en el gobierno. Pero de resto todo el mundo ha buscado la manera de salir porque Venezuela se empobreció a un nivel que la gente está entretenida con sobrevivir. Si ustedes se preguntan por qué los venezolanos no salen del comunismo y no salen de eso, están tan y tan preocupados por sobrevivir, por comer, por poder tener medicamentos, que no les da el espacio para poder luchar en contra de ese régimen diabólico. Y eso es lo que hace, o sea, ellos Y ese lo es que el plan. quieren, ese tipo de gobierno lo que quieren es control. Exactamente. Y es una dependencia, ellos no solo te roban la libertad, sino que es una dependencia total del gobierno. Codependencia total. Entonces, cuidado con la gente que quiere depender del gobierno. Así no lo destinó, así no lo creó Dios. No. Tú no estás creado para depender de que alguien te mantenga y de que el gobierno haga todo por ti. Eso es comunismo. Y me gustó Y algo eso que, es lo que hace. Aunque lo dijiste disfracen, tú. Aunque lo disfracen. es comunismo. Aunque esté en otro nombre, Es comunismo. Y Si no me gusta funciona. que dijiste tú que empieza por
quitándote tu voz. Y yo pienso que es bien importante, que es lo que están tratando de hacer con Charlie, ¿verdad? Como que están tratando de mandar una imagen, un mensaje, que si tú te levantas y hablas la verdad, que es lo que es, eso es lo que te va a pasar. Entonces están tratando de infiltrar miedo y temor para que no hablemos, ¿verdad? Para que nos quedemos callados y digamos, no vale la pena hablar la verdad, porque si me va a costar la vida, mejor, como dicen, calladito me veo más bonito, pero no. O sea, hay una frase que dice que la maldad abunda donde los justos no hacen nada. Así es. Entonces es bien importante unirnos y decir, no nos vamos a callar, como decía Ivette, o sea, vamos a amplificar, nos vamos a multiplicar. Por eso hay una expresión que dice, todos somos Charlie. O sea, y hay fotos donde están multiplicado Charlie. Es un hashtag, I am Charlie. Sí, entonces ahorita es como diciendo, no nos va a silenciar, no nos vamos a dejar que nos callen, porque ahí es donde empieza la libertad, o se nos quita. Así es. ¿Verdad? Yo te puedo decir que cuando el día que pasó eso y el día siguiente a mí me movió mucho, porque mi mente se fue al temor. Fue de, ok, mis niños ellos tienen esta libertad de poder expresar lo que sienten, de lo que piensan, de sus creencias, de invitar a amigos que tienen creencias distintas. Creo que tienen mucho más valor que yo. O sea, soy completamente honesta, pero yo creo que es por el temor de que si alguien ya no me habla, que si alguien o sea, eso. Y esto al principio fue el temor de que si les pasa algo a mis hijos, porque yo veo cómo están involucrados ellos dentro de nuestras creencias, ¿verdad? Y si algo les llega a pasar, o si yo estoy sirviendo en la iglesia y algo o sea, tantas cosas. Y luego dije, este temor no viene de Dios. Y de ahí me fui a, Mayra, si esas personas se creen completamente distintas que tú, tienen una voz y están sumamente firmes, ¿por qué no lo voy a tener yo? Si eso es algo que Dios me ha pedido que yo haga. Y entonces ser firme igual, con amor, con esa paciencia que Dios tuvo conmigo, porque yo no siempre he pensado así. Por muchos años de mi vida yo pensaba igual como piensan las personas, la mayoría de las personas, o con las personas que peleaban con Charlie, vamos a decir. Yo creía todo lo que o sea, yo puedo ver videos y digo, yo entiendo, porque esa era mi verdad. Eso era lo que yo escuchaba. Yo pensaba, mi mamá me decía, Mayra, eres sumamente liberal. Y yo, sí, o sea, a mucha honra. A mucha honra. Porque uno sabe solo lo que sabe. Pero porque lo que yo pensaba era que eso me iba a dar más libertad. Mi mamá me decía, era una cosa la libertad y la otra libertinaje. Y yo pensaba que mientras más libertad tuviera, mientras más cosas que yo hiciera y deshiciera, o sea, iba a estar mejor. Y al contrario, peor me sentía. Sino cuando empiezo a aprender sobre lo que realmente es la verdad, empezó a venir la paz, empezó a venir ese amor, esa dirección, y mi vida cambió completamente. Entonces yo creo por eso es tan importante que uno pueda hablarlo, claro, con ese respeto. Como yo decía, a mí me daban, si venían con la Biblia, a mí no, eso conmigo no funcionaba. A bibliazo puro. Así, pero si yo veía el fruto de la persona, si yo veía cómo trataba esa persona, ¿verdad? De que era muy amable, que estaban pasando por cosas tan difíciles, pero estaban de pie y estaban fuertes. Eso como que me llamaba la atención. O yo sabía que estaban pasando por una situación bien triste, pero tenían una sonrisa y se sentía realmente como... Yo en ese momento decía, ella siempre está feliz, que ahora puedo entender que era el gozo, que era algo distinto. Y yo no entendía por qué me llamaba tanto la atención, aún así teniendo esos pensamientos tan liberales. Pero estoy agradecida de que ahora mi mente es de una manera distinta, pero puedo entender por qué están así, porque eso es lo único que ellos saben. Entonces, como decían, él venía y presentaba otra opción de una manera que muchas veces lo pueden ver como irrespetuosa, que yo no lo veo así. Creo que en la sociedad hemos perdido el arte de poder hablar y comunicarnos con alguien que piensa completamente diferente que tú y respetarse. O sea, creo que ahora si tú no piensas igual que yo, te corto completamente. No, o sea, ni como creyentes
podemos hacer eso, no podemos hacer eso. Uno tiene que rodearse con personas que piensan diferente porque van a retar tu manera de pensar. Y, ok, que él hacía preguntas de, déjame nada más, ok, ¿por qué piensas así? ¿Por qué eso? ¿Por qué el otro? Y en mi caso, si a mí venían y me decían, estás mal por esto y esto y esto y esto, yo no lo entendía. Pero si a mí me hacían preguntas que me hacían pensar, eso hacía que yo cambiara, Que cuestionara. que cuestionara, y de ahí me iba como, Otra conclusión. Ok, la cosa es diferente. Claro. Y que yo lo veía que él lo hacía muy bien. Y me gustó algo que mencionaste de que tú te sentías muy liberal y con mucho orgullo porque pensabas que de ser liberal te iba a dar libertad. Cuando en realidad si te pones tú a observar los que tienen esa manera de pensar, como dices tú, vivías de una manera que traía mucho desorden. Y eso, o sea, es una vida de desorden egoísta, ¿verdad? Hasta cierto punto, porque todo es, quiero que todos me entiendan a mí, que todos se acoplen a mí, que todos, o sea, que todo el enfoque esté en mí. Cuando si te vas al otro lado, lo que realmente hace el cambio en la humanidad es la bondad del pensar en tu prójimo. O sea, y realmente no puedes amar a tu prójimo si no te amas. O muchas veces esas personas así y te das cuenta que no pueden ellos expresar amor porque ni ellos mismos se pueden aceptar y quieren que alguien los acepte, pero ni ellos mismos saben cómo amarse. Entonces es importante hacer, como dices tú, hacerles preguntas. O sea, ¿tú crees que esa manera de vivir es la mejor o la más? O sea, es algo que te da orden en tu vida, te da paz, te da gozo, le beneficia a la sociedad, le beneficia a los que están alrededor de ti. O sea, hacerles esas preguntas en lugar de decir, tú estás mal, lo que estás, porque ya eso se hace, como dice Maya, que te cierres. Y es importante hacerles pensar por ellos mismos y decir, nunca había pensado de esa manera, ¿verdad? De que otra opción. Exacto. Yo una vez escuché una frase que decía que no todo el mundo va a leer la Biblia, pero quizás tú eres la Biblia que todo el mundo va a leer. Entonces, donde quiera que estemos, con los valores que tenemos, sé tú con eso que tú tienes. Y hemos sido llamados a hacer sal. ¿Y qué hace la sal? La sal da sed. Entonces, si tú actúas con tus valores, porque eres tú, no porque lo vas a fingir, es porque eres tú, eso va a atraer a las personas a que en algún momento de dificultad vengan y te pregunten, oye, ¿cómo haces tú para siempre estar como veo que te conduces o como veo que estás o con tus niños? Y ahí es una oportunidad perfecta para entonces tú abrir, porque esa persona está abriendo la puerta, ¿verdad? Para que tú entres y puedas traer y hablar sobre tus creencias y sobre tu fe. Qué lindo, ¿verdad que sí? Es importante ver el fruto que tú mencionaste, o sea, el fruto. Habla. O sea, el fruto, o somos cartas abiertas leídas por todos, porque la gente está mirando. O sea, uno puede ver. Yo le digo eso a mi hijo, por veces que me manda ciertos videitos, le digo, pero ¿qué clase de fruto tiene esa persona? Antes de que yo vaya a recibir algo de alguien, yo necesito ver, o sea, yo no voy si yo estoy tratando de buscar salud, yo no voy a ir a buscar a alguien que es obvio que ellos todavía en esa área están trabajando, como yo no le voy a dar a alguien andando entrenándole a alguien de cómo vivir una vida saludable si es algo en lo que yo estoy creciendo. Entonces, o sea, mirar el fruto de la vida de la persona, buscar a las personas que tienen lo que tú desearías tener, sean matrimonios estables, que eso lo pudimos ver con Charlie, o sea, su matrimonio, o sea, no hay ninguna cuestión que esos dos se amaban locamente, tenían una apreciación, un respeto para él. O sea, digo, qué bonito hicieron realmente ver al matrimonio deseable, que eso es algo que se ha perdido en los jóvenes adultos. O sea, él decía, cásate y ten hijos y deja de ser un loco y desordenado. ¿Por qué? Porque eso empieza a traer orden, te tienes que ser responsable, ya no piensas por ti mismo, tienes que proveer para alguien. Entonces, o sea, él era una persona que no nada más lo hablaba de labios, o sea, realmente todos sabían que él era una persona que vivía lo que él compartía. Proclamaba. O sea, a todo lo que daba, ¿verdad? Yo creo que esa es una de las cosas que más me llama la atención, de las cosas que él quería transmitir a
a la nueva generación y dejar como un legado era el principio, el fundamento del matrimonio y la familia. Sí. Que creo que eso es en esta se ha perdido. El principio del matrimonio, el principio de la familia, el cómo ser un buen esposo, cómo tener un buen matrimonio, cómo ser un buen padre. Creo que eso es una de las cosas que para mí impactó más de no solo ver su ejemplo, sino lo que él quería transmitir para esta juventud que creo que se está perdiendo. Sí, es cierto, porque hay estudios científicos de que la tasa de natalidad está bajando. Ahora las parejas, cuando están juntas, a veces no se casan, pero si están juntas, entonces tienen mascotas. Porque para llenar el espacio de los hijos tienen mascotas. Y se está bajando la tasa de natalidad porque no están queriendo tener hijos. Entonces, como decía Judith, pues trajo esa imagen, ese ejemplo de que sí, la familia es la base de todo. Lo hemos dicho miles de veces en este show. Yo recuerdo cuando estábamos en clases de sociales, la familia es la base de la sociedad, porque es verdad. Sin familia no podemos avanzar. Entonces, muy buen punto, Judith, sí, porque él lo trajo y lo vivió. Y lo vivió, solamente y un muchacho joven, con hijos, o sea, gran ejemplo. Mucha gente espera ser mayor para casarse o no cree en el matrimonio porque viene de familias disfuncionales, pero creo que eso es lo que creo que esta generación está perdiendo, el principio de la familia, que fue donde empezó todo. Es el núcleo. Y es realmente como un truco, porque realmente ahí es donde empiezan los valores, ahí es donde aprendemos, como tú dices, se empieza en la casa. Entonces, si no hay matrimonios y no se está aprendiendo eso en los hogares, entonces, ¿dónde, verdad? Los hijos son hechos a que los demás sean los que los entrenen, los demás sean los que y los padres se dejan ir, ¿verdad? Pero digo, y porque también no hay una estabilidad, no hay ese ejemplo de que vean a papá y a mamá y el orden del liderazgo del hombre. O sea, él hablaba mucho de eso, o sea, de los papeles, de la manera en que Dios nos creó, nuestro diseño original, del varón de ser líder y proveedor y de la mamá ser la del hogar, ¿verdad? Que cuida de los hijos, y digo, qué bonito que ellos pudieron tomar ventaja de la plataforma que tuvieron para impactar y proyectar eso tan hermoso que es la fundación para buenas comunidades y buenas sociedades. Las comunidades son las que crean, ¿verdad? Los vecindarios crean las ciudades, las naciones, los países, el mundo en que vivimos. Y con esto regresamos con más después de una pausa. Regresamos con más de Charlie Kirk. Hoy queremos honrar a esta persona muy especial que ha sido un campeón, diría yo, de los valores, de las verdades, de los principios por los cuales las vivas y plenas queremos criar a nuestra familia, a nuestros hijos, recordando también a su esposa, Erica Kirk. Así que por la familia de Charles Kirk, Charlie Kirk, y por Erica vamos a mantenerlos a ellos en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestras oraciones. Sí se los pedimos para que juntos siempre somos más fuertes. Nuestro lema aquí en Vivas y Plenas. Charlie Kirk, como saben, fue silenciado, y decimos que permanentemente porque pues, su libertad de expresión, simplemente, que es la que él utilizaba, fue tronchada. Pero por ahí empieza una sociedad que tiene ideologías marxistas. Lo que estamos viendo ahora, que está creciendo por la nación, es un marxismo cultural, más bien, que primero quiere silenciar la expresión, pero después eso no para ahí. Las libertades, ellos siguen quitándolas, y hemos podido entender el dolor que se sufre cuando a uno y a sus familias y a sus naciones, a sus países, se les quita la libertad. Ahora queremos recordar un poquito más a Erica Kirk. Y Mayra, quiero que hables un poquito de ella y lo que ella representaba en la vida de Charlie. Yo sé que ahora ella es la nueva CEO de Turning Point, y hay muchísimos capítulos. Esto se ha multiplicado. Han querido silenciarlo, pero realmente lo que han hecho es una multiplicación de Charlie Kirks. Yo, cuando la veo en lo personal, veo una mujer de fe, una mujer fuerte, una mujer que amaba y respetaba a su marido, una mujer que amaba ser mamá, o que ama ser mamá. Así es. Pero me ha tocado ver donde ella
tenía conversaciones con él y que ella mencionaba la manera como uno podía prepararse para el futuro y era el mantenerse sana, los valores que creo que ahora que se han perdido como mujer, que venga alguien, por ejemplo, ese muchacho que quiera estar contigo, que quiera conocerte y que sea claro en sus intenciones, o sea, lo que ella decía era como ponte bonita, pero tu relación con Dios que sea lo más importante para que cuando esa persona venga, tenga que amar a Dios de la misma manera para poder llegar y tocar tu corazón. Y como mamá, yo te puedo decir que eso es lo que a mí me encantaría que pasara con mis hijos, ¿verdad? Que mis hijos sean esos varones que amen tanto a Dios antes de poder llegar al corazón de esa muchachita y de mi hija lo mismo. Porque en lo personal, ¿cuántas ranas tuvimos que conocer antes de que llegó el sapos para poder llegar a ese príncipe así? Pero igual, nosotros no éramos creyentes en ese momento. Y no es de que la vida vaya a ser fácil, simplemente que cuando empiezas tu relación con esos valores que ella está hablando, del respeto a tu marido y que tu marido igual contigo te valore y te ame, claro que sí. De esa manera, o sea, tú como mujer vas a querer respetar porque él te ama y tú vas a querer amar porque tu esposa te respeta. O sea, es algo que se veía en cuando ellos platicaban en los videos que he visto, pero yo, por ejemplo, yo cuando la veo una mujer fuerte, una mujer que realmente Dios la ha rodeado de tanta fortaleza, porque en lo personal yo no sé que yo pudiera salir en tan poquito tiempo y tener una conversación o hablar sobre mi esposo así como lo hizo ella. Es realmente admirable de ver cómo está manejando esto y que ella ha tomado la decisión de perdonar a este muchacho. Wow, ejemplo. Eso cada vez que lo veo me conmueve como si yo realmente la conociera a ella, lo conociera a él, o sea, el valor. Y yo sé que si para uno, cuando te lastima una persona, el tomar la decisión de perdonar, lo que cuesta, ahora que alguien venga y te quite el amor de tu vida, o sea, eso es algo que solamente Dios pudo haber hecho en la vida de ella para que ella haya dicho, lo perdono. Wow. Y volvemos otra vez a lo de los frutos. Sí, la Biblia nos llama a eso, a perdonar a nuestros enemigos y al prójimo, pero la situación que ella vio es extrema. Sí. Y ella poder levantarse delante de todas esas personas en el funeral de su esposo y poder tomar esa oportunidad para ser hija de Dios. Así es. Y poder decir, sí, lo vivo y lo estoy haciendo ahora. Sí. De verdad que eso habla mucho de la integridad y de su corazón donde está, en el lugar correcto. Así es. Sí. Así es. La situación de ella es fuertísima y puedo hablar por, pues lo más cercano a mí es el berrío de mi hijo. Y puedo decir que eso solamente fue la fuerza de Dios en ella, porque pues cuando murió mi hijo, yo al igual le pregunté, Señor, ¿quieres que hable? Yo y hasta sentí que Él me mostró el mensaje que Él quería que yo diera y pude darlo rapidito y me senté. Entonces, de ella estoy más que orgullosa y de verdad que es un ejemplo. Están diciendo que es la mujer más fuerte de América y lo creo y ahí estamos con ella y vamos a estar con ella y más importantemente vamos a continuar su legado. Elon Musk, de Tesla y de ahora SpaceX, dijo, fue matado, su entendimiento fue matado por las tinieblas por mostrarles la luz específicamente. Saraí, quiero hablar un poquito de Charlie en su crianza. ¿Cómo llegó a ser tanta luz y a brillar pues tantísimo? Pues fíjate que después de que pasó todo, o sea, primero pues todo yo creo que fue un shock ver la manera tan gráfica, ¿verdad? Que pasó y el impacto que tuvo. Pero me acuerdo que después del shock empecé a pensar, ¿qué tipo de mujer habrá creado a un hombre así? Porque esos hombres no se hacen de la noche a la mañana y no se hacen solitos, ¿verdad? Entonces me hizo pensar, porque yo siempre estoy tratando de crecer en la manera en que yo puedo aportar como madre, porque aunque tus hijos se vayan del hogar, nunca deja uno de ser madre, solamente se ve diferente el papel. Claro. Entonces yo siempre estoy tratando de ver en qué manera puedo yo mejorar
el rol que tengo de permanente de ser madre y de ser esposa, cómo puedo mejorar y ser un mejor apoyo para ellos, inspiración. Y me ponía yo a pensar, o sea, ¿qué tipo de mujer lo habrá creado con esos valores, con esa fuerza? Y también a la misma vez, o sea, como un hombre puede ser tan fuerte y lo veía ser tan tierno con su esposa. Digo, él tuvo que haber crecido también viendo eso en su padre. Claro. O sea, y en lo que yo leía, veía que él creció en un hogar con valores, con responsabilidad y con fe. Entonces, yo decía, qué importancia, como decíamos hace rato, ¿verdad? De como padres, ese legado, hablamos del legado, de que por veces puede uno decir, yo quiero ir y cambiar el mundo y hacer una carrera para impactar a la comunidad, cuando realmente el impacto más grande que podemos hacer es en nuestro hogar, en crear a futuros líderes que van a hacer un impacto a la sociedad y ser esposas que van a apoyar a esos tipos de líderes y tener unas sociedades fuertes, ¿verdad? Porque están construidas en la base del matrimonio, donde está ese equipo y hay esa armonía entre ellos, donde los dos están haciendo ese baile tan lindo de complementándose tan bellamente y dando ese ejemplo a las futuras generaciones. Y realmente esa es la fundación fuerte de, como decías tú, ¿verdad? De nuestras ciudades, nuestros países, o sea, los matrimonios, los hogares. Entonces, y también me ponía a pensar, porque dije, me ponía a pensar en la otra mamá, porque dije, dos madres perdieron a sus hijos ese mismo día. De cierta forma. De manera diferente. Y esos dos hijos impactaron al mundo de manera diferente. Hay dos mamás con sus corazones destrozados ahorita. Entonces digo, realmente qué importante. Y yo sé que por mí misma puedo hablar esto, de que cuando tus hijos hacen errores, cuando viven lindo, dices tú, sí, ese es mi hijo. Mis hijos. Y cuando no, y cuando no, como que no lo conozco, pero o sea, digo, si te siente uno culpable, como yo me siento culpable, ¿qué pude haber hecho mejor para haber evitado esto? Pero sabemos que pues cada quien somos los dueños de nuestras propias decisiones, seamos creados bien o seamos creados mal. Yo creo que todos conocemos a personas que dices tú, qué persona tan excelente, y a lo mejor no fue creada de una manera excelente, pero tomó una decisión de él cambiar las cosas para sus generaciones y viceversa. Hay personas que tú conoces las familias, son personas de fe, de buenos valores y luego se van, como decía, a los colegios y cambian y dices tú, ¿qué pasó? Entonces yo pienso que sí es bien importante estar consciente de que sí tenemos un gran impacto y que sí es nuestra responsabilidad educar y criar a nuestros hijos y no dejar las riendas. Si vas a dejar que otra voz venga y hable, que sea que tú la hayas escogido, que sea una persona que a lo mejor tiene más conocimiento en ciertas áreas que tú no, pero los valores están alineados con los tuyos y tú estás dándole lugar que vengan y hablen en la vida de tus hijos. Y igual cuando ya son adultos, como yo les escucho a alguien que sé que a mis hijos les va a gustar, digo, esta persona se alinea con los valores, escúchenlo. Entonces, empezar a ellos a entrenarlos y les recuerdo qué tipo de fruto tiene esa persona. No escuches a alguien que no tiene fruto, que se alinee con lo que está diciendo. Eso, no, cualquiera. Pero también admiro, como decía a Mayra, a su esposa, porque él muchas veces le daba crédito. Yo no podría ser el hombre que yo soy sin el apoyo de mi esposa. Y hemos escuchado, ¿verdad? Detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. Yo diría que al lado. Sí, me acuerdo cuando tú mencionaste. Ni atrás ni adelante, al ladito, sí, la cosita. Partner, sí. Cerquita del corazón y dándole sostén. Exacto. Y fuerza. Y es parte de su speech de ella, ¿verdad? Que la mujer no es menos, que la mujer no es una sirvienta, que la mujer no es una, ¿verdad? Como cualquiera, va al par, como dices tú, de su esposo. Entonces, sí. Entonces digo, qué bonito poder ver que como mujeres realmente tenemos un gran impacto. O sea, la mayoría de nuestra audiencia son mujeres. Y qué bonito decir, o sea, mi vida no nada más es de verme bonita o de servir, ¿verdad? Pero no, yo puedo impactar y dejar un legado y crear a los futuros líderes de nuestro país, a los líderes de nuestras comunidades que van a traer un impacto
a nuestra sociedad. Así es, y dejar un legado a la Sí, próxima vemos, generación. es obvio, me gustó lo que mencionaste, Saraí, que en esta situación 2 mamás perdieron a sus hijos ¿Verdad? Cierto. y también como mujeres de Dios también somos llamadas a tener compasión, ¿no? Claro. Y yo sé que esa mamá del muchacho que tomó esa decisión, que también era un muchacho adulto y él tomó una mala decisión, también debe estar sufriendo. Entonces, como mujeres de Dios, también extender gracia y misericordia a esa mamá, que esa familia no la debe estar pasando nada bien tampoco, porque Ellos también... lo entregaron, ellos mismos, Eso iba a los decir, papás. entonces, ¿Te imaginas también Qué duro. de hacer lo correcto? Pero es una decisión, Sí, una decisión fuerte difícil. también, o sea, también estar en oración por esa familia que también se rompió. Pues esto que ha pasado con Charlie realmente ha resonado con el mundo entero. No sé si vieron, en España vigilias, marchas, manifestaciones pro Charlie. Sí. Todas han sido pacíficas hasta ahora, gracias a Dios. No ha habido problemas de violencia ni nada, pero realmente a Charlie quisieron quitarle la libertad de expresión y quiero recalcar y hablar un poquito más en las personas que hemos visto las libertades robadas en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros países. Yo quiero hablar un poquito de los pasos que hemos visto, porque primero comienza por la libertad de expresión, pero ya después, pues mi familia le dieron libretas de lo que podían comer y no podían comer. Yo pienso que empieza con la libertad de expresión y de segundo, pienso que es la destrucción de la familia. Ahí está. Completamente. O sea, yo creo que esas son 2 cosas que son básicas. Completamente. Una vez te cortan tu libertad y de segundo, Van a la familia. hacer disfuncional el fundamento de la familia, los valores de la familia, y de esa forma te quitan como la autoridad que tú tienes sobre tus hijos, Claro. de criar a tus hijos, de tener principios y valores en tu hogar, porque es una dependencia total del gobierno. Ahí está. Y eso ya lo estamos viendo. Entonces aquí es en una Estados dependencia total del gobierno. Entonces tus hijos se los estás cediendo a que la escuela los eduque y en realidad tus hijos los educas tú en tu Así casa. es. Tú tienes completamente la autoridad de educar a tus hijos y la responsabilidad de lo que hagan bien o mal no es de la escuela, no es de la iglesia, es de tu casa. encanta. Es de ustedes como para bien o para mal, con errores, con ser papá no es Imperfecciones, fácil, nada de eso. imperfecciones, lo que sea, pero es tu responsabilidad y siento que como mamás y como papás no debemos de ceder esa autoridad a nadie. Nadie más tiene la autoridad de criar a tus hijos que tú, porque Dios te lo dio con un propósito, para que tú los criaras. Entonces siento que es la libertad de expresión y romper el núcleo familiar de forma tal que tú entregues totalmente, sin darte cuenta, la autoridad de criar a tus hijos al gobierno. Así es. No sé en Cuba, pero en Venezuela hasta se hicieron leyes para que los padres no tienen toda la guarda potestad de los niños, sino el Estado. Patria potestad se llamaba en Cuba. Exactamente, la patria potestad la tiene el Estado, es decir, que los niños, esas generaciones son propiedad del Estado. Mis hijas no tienen ningún documento venezolano hasta ahora, porque cuando íbamos a Venezuela, ellos podían decir, no, estas niñas no salen porque son propiedad del Estado. Nosotros tenemos más autoridad y más patria potestad Y sobre esas ellos. cosas son las que digo que son las que te alertan. Claro que sí. De que eso está pasando. Entonces, como papás no podemos ceder la autoridad de la crianza de nuestros hijos. En la escuela, por más tiempo que se pase el niño en la escuela, los fundamentos los comienzas tú en la casa y la educación la haces tú en la casa. Porque si tú tienes buenos fundamentos en tu hogar, ellos pueden salir a la escuela, pero tienen un hogar donde hay un buen fundamento. Claro que sí. ¿Me entiendes? Entonces, eso es lo que yo creo que como mamás tenemos que estar claras, que la educación comienza en la casa y para bien o para mal es mi responsabilidad. Así es. No podemos permitir. No permitas que otro eduque a tus Y es hijos. por eso que esos sistemas van a destruir el la hogar y a Así destruir es la como familia. destruyen la familia. En Venezuela se daban situaciones de que familias se separaban porque unos eran pro gobierno y otros no. Entonces les encanta hacer esa separación de los buenos y los malos,
porque eso va a traer una fragmentación dentro del núcleo familiar y por ahí para abajo vemos todo Y lo ves, manipulación. un país donde te controlan la libertad y destruyen la familia, ese país no prospera. No prospera. Y eso es lo que se ve. Exactamente. Quiero que sepan que un día llegaron a la clínica de cardiología de mi abuelo, que era cardiólogo, y le dijeron, en Cuba, ya esto no es de usted, y ahora esto es del Estado. Pues sufrió un ataque del corazón y terminó muriendo años después del corazón. Nunca se superó completamente. Eso es el control que estamos viendo cuando empezamos a permitir que se nos robe las libertades, y comienza con la libertad de expresión. Quiero contarles, vidas y penas, que la última vez que fui a Cuba, estaba hablando con un joven y me dice, a mí que me quiten la comida, pero que no me quiten la habilidad de pensar libremente. Yo creo que no solo te quitan la habilidad de pensar, sino te quitan la habilidad de soñar. Absolutamente. Más poderoso O sea, aún. más de pensar, de soñar. Más poderoso aún Porque ahí, tú no puedes tener expectativas de tener algo mejor. O sea, no es esos sueños de que, ay, como muchacho puedes tener, yo voy a ser médico y voy a hacer no sé qué y voy a tener mi propia, o sea, eso es soñar. Que se haga o no se haga, pero te da la capacidad de soñar y tú perseguir ese sueño. En el camino puede cambiar para mejor, para peor, pero tú estás persiguiendo un sueño, pero no te quitan la habilidad de poder soñar. ahí está. Entonces te y corta. de querer alcanzar cosas mayor. O sea, es como Tronchan. un límite total a tu mentalidad, Tus tu aspiraciones. mentalidad, tu aspiración. O sea, no hay aspiración, no hay sueño, no hay aspiración. O sea, tú no puedes ver más allá, no hay, es que no hay cómo, no, porque no ves ejemplos de eso. No lo Porque ves. no ves. Ya todo está O sea, cerrado. es como un camino recto y por ese camino vas. No hay manera Y ese de es el hacerlo. camino, eso es lo que que tienes ellos, que hacer. lo que ellos dictan. No sé cómo agradecer estos puntos de vista. Ojalá tuviéramos más tiempo para compartir más aún, pero ya sabemos que la libertad de expresión que le han quitado a Charlie Kirk se ha multiplicado. La última cifra, antes de grabar este programa, 32,000 capítulos de Turning Point han sido abiertos, así que no han podido cancelar nada, sino que las verdades se seguirán proclamando porque no las podemos cambiar y porque es la base de la familia, de las comunidades, de las ciudades, de los países y de este mundo. Así que gracias por honrar con nosotros las vidas y plenas, la vida de Charlie Kirk hoy día. Y es que juntas, chicas, somos Más fuertes.